Hola, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Gracias por estar conectados. Es la última reunión de Latinoamérica con Diseases of Colon Rectum. Hoy tenemos la fortuna y la presencia de la doctora Susan Galandiu, que es la editora jefa y que hizo todo el soporte para que tengamos esa reunión de forma mensual, por lo cual le agradecemos de público. Gracias, doctora Galandiuk. Y más allá de eso, tenemos hoy el lujo de tener la doctora Laura Fernández, que más allá de ser muy conocida en el mundo del cáncer recto hoy en día por su trayectoria, en el último mes defendió su tesis de doctorado, por lo cual ahora, más allá de Laura Fernández MD, es la doctora Laura Fernández PhD, por lo cual te felicitamos, Laura, por haber defendido eso. Sabemos el difícil que es. Y bueno, te invitamos para que presentara tu trabajo, en que participamos también de forma conjunta, hablando de respondedores parciales al tratamiento neoadyuvante, cómo impacta los intervalos más largos con respecto al riesgo de metástasis a distancia. Te voy a dar la palabra y compartir pantalla y al final tendremos preguntas y discusiones. Felicitaciones una vez más y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo eso. Entonces, la idea hoy, bueno, como ya eh, hablamos acá, es contarles de este trabajo que hicimos en conjunto, que en verdad es una segunda parte de un primer trabajo que habíamos hecho para intentar explicar un poco de algunas preguntas que empezaron a aparecer cuando empezamos a investigar sobre el riesgo de metástasis en pacientes con recrecimiento local después de un programa de Watch and Wait. Así que les voy a explicar un poco para ponerlos en contexto, que vamos a hablar de pacientes que tienen un recrecimiento local después de haber tenido un recrecimiento local en el programa de Watch and Wait. Y la verdad, sobre todo empezar con la definición de recrecimiento local, porque para aquellos que no están muy acostumbrados al programa de Watch and Wait, tener un recrecimiento local no es un nuevo tumor, sino que es que nosotros identificamos que el tumor había desaparecido clínicamente, con una respuesta clínica completa o una aparente respuesta clínica completa, pero en verdad en este subgrupo de pacientes hubo persistencia de células residuales resistentes que durante el programa de Watch and Wait van a tener tiempo para crecer nuevamente y ser clínicamente evidentes otra vez. Y de esto vamos a hablar. Este fue el primer trabajo que describe el riesgo de metástasis en pacientes con recrecimiento local, y cuando comparan, es un trabajo muy chiquito con pocos números de pacientes, y están viendo son 22 pacientes con un recrecimiento local, y cuando lo comparan con pacientes que no tuvieron, que tuvieron respuesta patológica completa confirmada o que están en el programa sin recrecimientos locales, claro que el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando este trabajo aparece, nosotros quisimos investigar esto con un número mayor de pacientes para realmente ver si estos pacientes con recrecimiento local estaban asociados a mayor riesgo de metástasis. Y esto fue un primer trabajo que también publicamos en Diseases of the Colon Rectum, que tiene que ver con la base de datos internacional, donde trabajando casi con 800 pacientes en Watch and Wait, identificamos que el único factor de riesgo asociado a tener metástasis en algún momento es el hecho de que los pacientes tuviesen un recrecimiento local. El estadio clínico T o el estadio clínico N nunca fue un factor de riesgo, pero sí el hecho de que pacientes que tuvieron un recrecimiento local estaban asociados a mayor riesgo de metástasis. Cuando identificamos esto, bueno, la primera pregunta es ¿qué hubiese pasado si operábamos a estos pacientes? ¿Qué pasaba si estos pacientes, con esta respuesta incompleta que nosotros pensamos que era completa, si en lugar de haber entrado en el programa de Watch and Wait, hubiesen sido sometidos a resección total de mesorrecto o a cirugía por esa respuesta incompleta, si hubiesen tenido más riesgo de metástasis? Y la verdad
que como ese trabajo es imposible de hacer porque no tenemos cómo comparar ese grupo y tener un grupo de comparador perfecto, decidimos buscar cuál sería el mejor grupo para comparar estos pacientes que tienen un recrecimiento local. Claramente un paciente en Watch and Wait con respuesta patológica completa, igual, no sería el mejor porque son pacientes con muy buenos resultados oncológicos. Respuestas incompletas tampoco sería el mejor grupo porque ahí englobamos un grupo muy grande de pacientes con cero respuesta o con respuesta intermedia o con muy buena respuesta, pero están todos dentro de un solo trabajo, un solo grupo. Y hasta ahora lo vinimos haciendo en diferentes contextos en la historia de Watch and Wait. Entonces decidimos buscar un grupo control que se acerque o que se asemeje lo más parecido a un recrecimiento local, que son pacientes que después de la quimiorradioterapia tienen una excelente respuesta patológica, aunque una respuesta clínica, disculpen, muy buena, pero que no sea completa, que hayan sido sometidos a resección total del mesorrecto, a cirugía, y no hayan entrado en un programa de Watch and Wait, y que cuando analizamos el resultado de la anatomía patológica, identifiquemos y confirmemos que realmente eran pacientes con una excelente respuesta al tratamiento, pero con células tumorales residuales en una mínima cantidad. Y nosotros decidimos identificar este grupo que se queda con menos del 10% de células tumorales residuales en la pieza patológica, que está clasificado en la anatomía patológica. Este grupo lo llamamos near pathologic, respuesta casi completa patológica. Entonces, y acá viene ya este estudio en el que fuimos a buscar pacientes de nuestra institución, la Fundación Chapalimau aquí en Portugal, y del grupo de Brasil, del Instituto de Angelita y de Rodrigo, y lo comparamos con un grupo en Brasil, con el profesor de Nost, que nos compartió pacientes para comparar estos dos grupos. O sea, de un lado tenemos pacientes que tuvieron una respuesta clínica completa, entraron en el programa de Watch and Wait y a seguir tuvieron un recrecimiento local. Y del otro lado tenemos pacientes que fueron sometidos a quimiorradioterapia, pero con una excelente respuesta, pero que fueron sometidos a cirugía inmediata después de la quimiorradioterapia, y en esos tuvieron menos del 10% de células tumorales residuales en la anatomía patológica. Cuando comparamos estos trabajos, estos dos grupos, vimos que pacientes que tuvieron un recrecimiento local tuvieron casi el doble de metástasis a comparar con pacientes que habían sido sometidos a cirugía inmediatamente después de la quimio-radio. Y que el resultado patológico, el estadio patológico más avanzado en el momento de la cirugía, y el hecho de pertenecer al grupo de recrecimiento local fueron los dos factores identificados como responsables de metástasis a distancia cuando hicimos el análisis multivariado. Y obviamente cuando analizamos metástasis a distancia, disease-free survival, distant metastasis-free survival, pacientes con recrecimiento local fueron siempre peor que los pacientes que tuvieron cirugía inmediata. Y entonces acá, y ahora sí voy a entrar de lleno a este trabajo particular, es que cuando empezamos a pensar por qué es esto, obviamente son tumores o tumores más agresivos que el inicial, es una teoría, y ahí se nos apareció la hipótesis de si el tiempo, el intervalo de tiempo que nosotros demoramos en identificar este recrecimiento local impactaba en el hecho de que los pacientes tengan metástasis, en el desarrollo de metástasis. Y en realidad nuestra hipótesis, nosotros pensamos que sí, que con esperar más tiempo para la cirugía entre el fin de la radioterapia y la resección del tumor finalmente, iba a ser un factor de riesgo asociado a metástasis. Así que volvimos, como no lo habíamos hecho esto en nuestro trabajo original, ahora lo fuimos a hacer porque identificamos este problema. O sea, básicamente, para hacerlo más visual, hicimos desde el momento de la radioterapia el grupo del grupo francés, tuvieron radioterapia, respuesta incompleta y cirugía.
En ese momento ese grupo no hacía el programa de Watch and Wait, no lo tenía como opción, entonces todos los pacientes demoraban en 8 semanas, se indicaba la cirugía. Y en el otro grupo de pacientes, los pacientes con recrecimiento local, teníamos radioterapia, una excelente respuesta, que aunque ahora ya sabemos que era incompleta en ese momento, fue identificada como completa, entraron en el programa de Watch and Wait y después tuvieron cirugía. Y claramente la principal diferencia entre estos dos grupos, que son dos grupos con respuestas incompletas a la quimioterapia, aunque hayan tenido excelente respuesta, la mayor diferencia tiene que ver con el tiempo que demoramos entre la radioterapia y la cirugía donde tiramos finalmente el tumor residual. Así que cuando fuimos a analizar esto, ver si este intervalo influía en el desarrollo de metástasis, identificamos, cuando entramos en un análisis con todos los pacientes, el único factor identificable para desarrollar metástasis como factor de riesgo de metástasis, en verdad fue el estadio patológico final. Pacientes con un estadio patológico final de T3, T4 tenían más riesgo a tener metástasis que pacientes con estadios patológicos más iniciales. Y el tiempo de radioterapia cirugía no fue un factor de riesgo asociado a el desarrollo de metástasis. En esto les muestro separado porque hicimos la inclusión de todos los pacientes. También hicimos una curva ROC porque en su momento cuando planteamos la hipótesis, nosotros pensábamos que el tiempo podía ser un factor importante para el desarrollo de metástasis y queríamos ver si podíamos identificar un valor de corte de tiempo que nos diga que a partir de X semana el riesgo era aumentado para tener metástasis, que no podíamos esperar más de determinado tiempo. Básicamente queríamos saber eso. Hicimos curvas ROC para identificar un valor de corte y las curvas ROC fueron muy malas. No pudimos asociar un valor como predictor de tiempo de metástasis. Esto cuando incluimos todos los pacientes y después cuando fuimos a estudiar específicamente los pacientes con recrecimiento local, tampoco identificamos que el tiempo haya sido un factor importante para el desarrollo de metástasis y acá la curva ROC fue todavía peor para intentar identificar un valor de corte en tiempo de semanas asociados a mayor riesgo o no de desarrollar metástasis. Así que básicamente este trabajo es un trabajo muy, muy simple, en verdad, que quiso responder una pregunta que nos apareció en el trabajo anterior. Y este fue todo el trabajo, así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias Laura por la presentación. La verdad que ayudó mucho y poner en contexto el trabajo anterior. Y mientras la gente se anima a hacer preguntas, la verdad que aunque hayamos nosotros sido los autores del trabajo todavía, de alguna forma, no sé a vos, pero a mí me molesta un poco porque es difícil interpretar los datos acá. Sí, sobre Y todo porque son números bajos de pacientes. bueno, Entonces, esa puede ser bueno, teniendo en cuenta ese potencial sesgo, digamos, eh, la primera pregunta que yo te haría, porque la primera lectura alguien podría decir, mira, eso significa que podemos esperar tranquilamente cuando un paciente tenga una respuesta casi completa, que no hay riesgo más alto de desarrollar metástasis a distancia, aunque sepamos que no es una respuesta completa con base a lo que vimos con este trabajo. ¿Cómo ves esa hipótesis o esa conclusión o esa consecuencia del trabajo que ha sido publicado? la verdad que bueno, es difícil de responder esa pregunta, que ojalá nos encantaría tener una respuesta para eso, y es lo primero que nos preguntan todos cuando hablamos del trabajo de un programa de Watch and Wait, cuánto o near complete,
hasta cuándo podemos esperar para incluir los pacientes. Yo creo que con este trabajo no nos quedamos tranquilos en responder eso, en decir que no hay una asociación de tiempo y que podemos esperar indefinidamente, porque la verdad es que hay trabajos, y esto ya fue publicado hace tiempo, que pacientes con respuestas incompletas que demoran más tiempo en ser operados tienen peores resultados oncológicos eh, que pacientes que fueron operados a las 8 o 10 semanas después de la quimioradio. Y esos tienen números grandes de pacientes, respuestas, diferentes grados de respuesta. Y yo creo que eso es lo más seguro para nosotros en este momento, saber que pacientes con respuestas incompletas, si nosotros demoramos el tiempo a la resección, pueden tener peores resultados, van a tener peores resultados oncológicos. Entonces, extrapolar esos resultados a este contexto específico, yo creo que en este momento no lo podemos hacer. Nuestros números son bajos, los pacientes con recrecimiento, o sea, de por sí es un número bajo. Los pacientes que tienen metástasis también es un número muy bajo. Entonces, para realmente demostrar esto necesitamos trabajar con muchos pacientes para llegar a tener una asociación de esto. No sé vos qué opinás, pero lo discutimos un montón esto y la verdad que... Yo, hoy soy yo lo que hago las preguntas, Ah, perdón, vos perdón, sos perdón, la perdón, que perdón. respondés. Eh, voy a tratar de preguntar lo que la gente de audiencia está preguntando y después, si hay tiempo, te pregunto otra cosa del trabajo. El doctor Gervasio Salgado, que lo conoces bien, y el doctor José Rivera de Costa Rica, están preguntando qué tipo de tratamiento hicimos, qué tipo de tratamiento incluimos, se fueron todos a TNT. Explica un poco cómo fue eso, tanto acá como en Francia. Perfecto. Entonces, el grupo control, que es nuestro grupo de resección inmediata, el grupo francés, todos recibieron TNT. Algunos habían hecho inducción y otros, la mayor parte inducción, y muy pocos consolidación. Pero todos tenían un programa de TNT. En cuanto a la radioterapia, todos fueron a curso largo de radioterapia, 5 semanas de radioterapia. En el otro grupo, en el grupo experimental, que sería los pacientes con recrecimiento local, hubo algunos pacientes, no todos hicieron consolidación, algunos todavía estaban haciendo el tratamiento más estándar porque tenemos un periodo mayor de inclusión en esos pacientes, pero sí elegimos todos pacientes con curso largo de radioterapia. Excluimos pacientes con curso corto para homogeneizar un poco más eh, este grupo, este grupo para comparar. El doctor Luis Lombana de Colombia y el doctor Juan Carlos Reyes, que también es de Colombia, hacen una pregunta muy parecida y creo que hicieron casi al mismo tiempo. Uno se da cuenta que el estadiaje inicial no hubo diferencia en términos de riesgo de metástasis, algo que ya habíamos visto en la base de datos internacional, mientras la patología final, el parámetro T final, sí hubo correlación con la incidencia de metástasis, el desarrollo de metástasis. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿O crees que es más un error de estadificación? ¿Tenemos algo más preciso con la patología que con la radiología? Y acordándonos de que por ahí fue un largo tiempo de inclusión de pacientes y puede haber pasado que, o sea, hubo evolución en la forma de estadiar y la capacidad de estadiar de forma más correcta a los pacientes. ¿Qué pensás? Bueno, sí, un poco lo que respondiste vos. Tiene que ver con nosotros, cuando identificamos los factores de riesgo para metástasis, eh, lo hicimos con el grupo de la base de datos internacional, trabajando con un grupo grande de pacientes. Y la verdad que el estadio inicial nunca fue un factor de riesgo, sí lo fue el estadio patológico final. Y de hecho, en este trabajo nosotros lo que hicimos después, que no lo mostré ahora igual, fue repetir lo mismo, repetir el mismo grupo control, pero con otra corte.
Hicimos esto también de comparar estos grupos con una corte mayor, que era 500 pacientes con recrecimiento local y casi 800 pacientes con eh, respuesta casi completa patológica de un grupo español, de una base de datos española. Y ahí sí que cuando trabajamos con una corte mucho más grande en número, identificamos lo mismo. Identificamos que la respuesta, que el estadio inicial no era un factor de riesgo, pero la respuesta patológica sí, el estadio patológico sí. Entonces yo creo que eso sí tiene un impacto, porque en verdad cuando comparamos estadios patológicos T, y en ese trabajo sí salió significativo el N también, eso sí estaba asociado a mayor riesgo a peores resultados de metástasis. Y más allá de eso, entre cada uno de los estadios patológicos finales. ¿Qué significa? Estadio patológico 1 siempre era peor el grupo de recrecimiento local. Cuando separábamos y veíamos estadios patológicos 2, en estadio 2, siempre el recrecimiento local fue peor que pacientes con cirugía inmediata. Y en el 3 pasó exactamente lo mismo. Entonces, la respuesta, el estadio patológico es un factor importante para resultados oncológicos y en este caso metástasis, eh, que se vio reflejado en eso. En este trabajo solo reflejamos el factor T, pero en el otro, con número mayor, ya identificamos los dos, el N y el T, independientemente de el grado de regresión tumoral, porque nosotros acá este grupo lo seleccionamos con grado de regresión tumoral y no con resultado patológico final, que son dos cosas diferentes también. Voy a dejar la pregunta del doctor Carlos Martínez por último, porque quiero aportar acá un poco también. Y veo que Fabio Leiro está conectado, miramos. Y pregunta, ¿no hay un sesgo dado el hecho de que pacientes recibieron TNT? Pero acá, Fabio, antes que Laura responda, es un sesgo al contrario, porque justamente los pacientes que más recibieron TNT fueron los pacientes que más desarrollaron metástasis. Pero voy a preguntar a Laura si es verdad eso, número uno, y número dos, ¿qué fue lo que pasó cuando miramos el hecho de que hayan recibido TNT con riesgo de metástasis a distancia en los regrowths de la base de datos internacional? Bien, esa, bueno, es una buena pregunta y fue una de las principales críticas que recibimos cuando nosotros mostrábamos esto, de que los pacientes con recrecimiento local, sobre todo en la base de datos internacional, una de las principales críticas fue, bueno, pero ahora, en este nuevo contexto de TNT, eso tiene que cambiar. Claramente, estos pacientes, si no recibieron TNT, ahora el riesgo de metástasis iba a ser menor. Dos comentarios en cuanto a eso. El grupo de TNT, que era el francés, en verdad, es que nosotros tuvimos que ponerlo así por las definiciones también actuales de TNT. Pero si piensan así, en el grupo de Champalimaud, la mayoría de los pacientes, casi todos, en verdad, habían recibido consolidación y sí fueron considerados como TNT, pero el grupo en San Pablo, lo que pasaba es que era llamado más extendido, no como un TNT, pero esos pacientes hace mucho tiempo que también están con un esquema de quimioterapia durante el periodo de descanso. Lo que pasó es que en aquellos tiempos no se llamaba TNT como se llama hoy, y entonces no fueron considerados como tratamiento de TNT. No sé si estoy mezclando un poco, No, el pero bueno, problema es el grupo de regrowths que recibió mucho más TNT que el grupo francés fue el eh, grupo que eh, tuvo más metástasis. sí, pero los dos tuvieron, porque el grupo francés también tuvo TNT, o con inducción o con consolidación. Entonces los dos tenían TNT en un punto. Y si comparamos las tablas, los estadios patológicos, clínicos iniciales y patológicos, el grupo francés, que era el que tenía menos metástasis, eran tumores más avanzados que los pacientes con recrecimiento local. Entonces, eso también va en contra. Cuando nosotros analizamos, cuando quisimos explicar un poco esto de la base de datos internacional y el problema también que tuvimos cuando analizamos el hecho del TNT,
en la base de datos internacional nos pasó lo mismo. En la base de datos internacional, cuando, no sé, capaz que acá hay gente que incluyó pacientes en esa base de datos y sabe lo difícil que es eh, explicar los tipos de tratamientos, hay un poco de mezcla en estas indicaciones. Y entonces no pudimos definir perfectamente, pero sí hicimos un subanálisis, nosotros que no estaba publicado, para comparar los pacientes que habían recibido TNT y que estaba explicado que era TNT con un subanálisis con los de TNT a comparar con los otros. Y la verdad que no hubo diferencias también en ese subanálisis, aunque no estaba publicado, era un menor número de pacientes, pero no hubo diferencias. Y por otro lado, y esto es lo que más capaz fuerza le da a esta explicación, es que en el contexto de un clinical trial como el OPERA trial, donde todos los pacientes tuvieron TNT, cuando ellos analizan y hacen un análisis secundario y publican sus resultados secundarios en el contexto de TNT, los pacientes que tuvieron una respuesta patológica casi completa, como los que estamos analizando acá, y los pacientes con cirugía inmediata después de la quimio-radio, exactamente el mismo grupo que tienen estos nosotros, ellos muestran exactamente la misma cantidad de metástasis en los dos grupos que les acabo de mostrar en nuestro estudio retrospectivo. O sea, este porcentaje del doble de metástasis en pacientes con recrecimiento local versus pacientes con respuesta casi completa, pero que fueron operados inmediatamente, también fue estudiado en el contexto de un clinical trial, que es el OPERA trial, y lo pueden encontrar en el análisis secundario que ellos publican, y todos estos es en el contexto de TNT. Y los números son exactamente los mismos que nosotros publicamos. ¿Te respondí? Eh, Muy bien, el doctor Eduardo Payet, que es el jefe del INEM en Lima, Perú, pregunta si consideramos EMVI en el riesgo de metástasis a distancia. No, no porque no lo teníamos ese dato, en verdad. Lo que se hubiese sido espectacular, pero no teníamos ese dato en todos los pacientes, así que no lo pudimos incluir. Esa es una limitación. Ok. Pregunta, el doctor Carlos Martínez hizo dos preguntas y lo había dicho que iba a dejar para el final. Te pregunta si eso sugiere que estamos adelante de una biología tumoral más agresiva y no fue, es una forma de decir que no es culpa nuestra de haber esperado tanto hasta que operáramos a estos pacientes. Bueno, eso es difícil de demostrar. Claramente, pacientes con recrecimiento local son tumores con una biología peor que los pacientes que mantienen la respuesta clínica completa durante el programa de Watch and Wait. Entonces, obvio que cuando los comparamos con eso, son pacientes con peores resultados. Nuestra teoría es que sí, pacientes, mismos pacientes con respuestas patológicas completas o pacientes que se mantienen en el programa de Watch and Wait, va a haber un 8% de pacientes que van a desarrollar metástasis, porque esas metástasis no vienen del recrecimiento, vienen del tumor original. En este contexto, claro que va a haber pacientes con recrecimiento que la metástasis probablemente ya estaba allá y el recrecimiento no modificó esta evolución. Pero para nosotros nuestra hipótesis es que realmente va a haber otro grupo de pacientes con recrecimiento local, que la metástasis viene de el hecho de que nosotros mantuvimos células que eran las más resistentes, por lo que estamos pensando que lo que quedó residual es más agresivo que el tumor inicial, y les dimos tiempo para crecer y para volver a ser clínicamente evidentes, y ahí estaríamos con un segundo evento para, como potencial desarrollo de metástasis. Ok. Mucha gente preguntando sobre doblete, triplete, pero creo que en ese escenario no fue algo que pudimos No, analizar. Eh,
alguien, una pregunta fue eh, sobre la posibilidad de ADN tumoral, que es algo que tampoco fue estudiado en estos pacientes. No sé si quieres comentar y cómo están mirando ustedes la herramienta del ADN tumoral circulante como forma de evaluación de la respuesta de estos pacientes. ¿Quieres hacer un comentario por ahí? Sí, bueno, en estos trabajos no pudimos, no teníamos esos datos, no son, ni siquiera teníamos colecta para estos pacientes, así que eso probablemente vamos a tener en el futuro algunos datos sobre, ya hay algunos datos de seguimiento de pacientes en Watch and Wait con biopsias líquidas y ctDNA. La verdad que nosotros todavía no lo incluimos rutinariamente en todos los pacientes que entran en el programa, al menos todavía, pero definitivamente es algo que forma parte ahora del futuro inmediato y que probablemente vamos a tener resultados que ojalá nos ayuden. Eh, te vuelvo a hacer la pregunta con respecto al factor de riesgo T. El único factor de riesgo que encontramos, el desarrollo de metástasis en estos estudios, fue el factor T patológico final. Sí, Pero cuando miramos el estudio, que comparamos la database internacional con el vikingo, al si español. bien los tumores más avanzados tenían más riesgo de metástasis, los tumores tempranos, T1, T2, luego de quimioterapia, también tenían más metástasis comparado con los pacientes operados de una. ¿Vos crees que la diferencia en el riesgo de desarrollo de metástasis de estos pacientes nos va a llevar a considerar capaz de forma más segura el watch and wait para estadios más tempranos, o ese argumento no sirve? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, que lo que nos lleva a elegir a un paciente en Watch and Wait es la respuesta tumoral, es cómo se comportó ese tumor. En cuanto a, como habíamos dicho antes, cuando nosotros pudimos hacerlo en este grupo grande de pacientes, identificamos que por cada estadio patológico final, siempre el regrowth, el recrecimiento local, fue peor que los pacientes sometidos a cirugía inmediata. O sea, mismo como lo dijiste vos ahora, estadios T1, T2, eh, cuando los comparamos, recrecimiento local con ese estadio patológico o cirugía inmediata, siempre recrecimiento local fue inferior en términos de metástasis, sobrevida libre de metástasis. Por lo que, en verdad, no interesa si era un estadio inicial y después tuvo un regrowth, un recrecimiento local en 2, 3 años, ese paciente también va a tener más riesgo de metástasis que si lo hubiésemos operado antes, en este contexto. Entonces, el estadio patológico T es importante. Cuando tenemos tumores más avanzados, tenemos que tener más cuidado cuando entran en el programa de Watch and Wait, sobre todo porque también sí sabemos que el estadio inicial es un factor de riesgo para recrecimiento local. Entonces, por eso los observamos mucho más estricto en los primeros 3 años, que es cuando más se producen estos recrecimientos, pero no creo que vaya a ser un impedimento para entrar en el programa. Si los pacientes tienen una respuesta clínica completa, perfecta, este riesgo, este desarrollo de metástasis, no va a ser no es lo que va a impedir obviar o no incluir a ese paciente en un programa de Watch and Wait. Ok. Eh, mientras respondías la pregunta, Laura, yo miré otra vez acá la tabla del trabajo y para responder las preguntas de TNT, doblete, triplete, lo que pasó fue que hubo un 30% de los dos grupos que recibieron TNT. Y del 30% que recibió TNT, incluyó en el grupo francés inducción y consolidación, Sí, y que fueron consideradas todo como TNT porque no había como estratificar por distintos por tipos, por lo distintos cual tipos. es imposible saber si triplete, si inducción o consolidación hubo cualquier tipo de influencia
y habría que hacer un otro estudio para determinar eso. Eh, Pregunta de Guillermo, eh, ¿alguna similitud genética con los tumores con metástasis? ¿Algún marcador biológico o genético o molecular que pudiera ayudarnos a identificar pacientes con mayor riesgo de desarrollar metástasis? Bueno, por ahora no estudiamos nada de eso, así que por ahora eso no lo podemos responder. Y es lo mismo lo que habíamos dicho antes, por ahí la biopsia líquida nos ayude a identificar pacientes con tumor residual, más que nada, que es lo que nosotros queremos evitar en estos pacientes para reducir el riesgo de recrecimientos, reducir el riesgo de metástasis asociadas a ese recrecimiento. Muy bien, la última pregunta es Carlos Martínez, que había preguntado sobre si eso da tranquilidad para observar pacientes con Watch and Wait y TNT, que fue algo que yo te pregunté al principio. Eh, que decía un poco lo que pensás con respecto a ver a pacientes que desarrollen una respuesta clínica completa, cuál es el riesgo que estamos corriendo cuando le proponemos el watch and wait en términos de metástasis a distancia. Perfecto. Eso sobre todo para aclarar que esto no, no va a parar Watch and Wait. Es un riesgo que, como dije al principio, estamos hablando de números muy reducidos, porque hablamos de subgrupos dentro de subgrupos y riesgos bajos. Entonces, si pensamos en pacientes que tienen una respuesta clínica completa y les tenemos que explicar a los pacientes qué riesgo tiene de entrar en el programa de Watch and Wait, les explicamos, el riesgo de tener un recrecimiento local y necesitar cirugía es de aproximadamente 30%. Uno de cada cuatro pacientes va a tener un recrecimiento local. Y la verdad es que hoy por hoy les explicamos también que en el caso de tener un recrecimiento, de estar dentro de ese 30%, ahí hay un 30% de pacientes que pueden tener metástasis a causa de estar en este subgrupo de recrecimiento. Cuando analizamos el grupo total, el número total de riesgo, es un riesgo menor al 10% en total de todos los pacientes que entran en el programa de Watch and Wait. Solo que cuando empezamos a desmenuzar estos subgrupos, el riesgo parece aumentado porque estamos hablando de un 30% que no es poco. Lo que nosotros queremos, sobre todo el mensaje que creo que es muy importante pasar, es que Watch and Wait no va a parar o no vamos a dejar de ofrecer Watch and Wait cuando tenemos una respuesta clínica completa por el hecho del riesgo de metástasis. Eso no va a pasar. Creo que los pacientes se van a beneficiar muchísimo con el tratamiento, con el programa, y lamentablemente vamos a tener algunos pacientes que pueden estar en ese mayor riesgo. Lo que sí es explicarles, intentar reducir al máximo los pacientes que pueden tener recrecimiento local, y ahí está eh, empezar a incluir solamente pacientes que sean muy estrictos a la selección, que entren a este programa, y no aumentar las indicaciones o ser muy abiertos en la inclusión de pacientes para el programa de Watch and Wait, porque ahí sí este número probablemente va a aumentar, porque si aumentamos la probabilidad de recrecimientos locales, por ejemplo, incluyendo pacientes con NEAR, respuestas casi completas y no completas, si somos cada vez menos estrictos, la probabilidad de tener un recrecimiento local va a aumentar mucho, como ya está publicada, que son 50% más o menos de pacientes con NEAR. Y ahí sí vamos a empezar a ver muchos más riesgos de metástasis o peores resultados oncológicos en ese contexto. Pero ahí hay que diferenciar que eso no es watch and wait, que eso es solamente esperar y no operar y estar siguiendo pacientes que tienen respuestas incompletas para, para intentar estirar un poco este programa. Muy bien, creo que tocaste las dos últimas preguntas o comentarios de Luis Lombana, que la importancia de la vigilancia estricta y de Hugo Rangel Ríos, que está en México, Monterrey, que, que es decir que no hay una herramienta perfecta para, para detectar los pacientes que tengan una respuesta clínica completa exitosa por un watch and wait, que vamos a tener sí o sí una tasa
Eh, para terminar, creo que la última pregunta sería, ¿qué podemos hacer para mejorar la detección temprana que tenemos que tenemos o sea, en el horizonte para mejorar un poco eso? Y por ahí podrías comentar un poco las investigaciones que están haciendo allá. Bueno, eso es exactamente así. Todavía no tenemos una herramienta exacta para identificar. Lo que podemos hacer para mejorar, obviamente estamos trabajando para intentar tener herramientas que mejoren la identificación de estos pacientes con respuesta clínica completa. Y una forma es a través de la endoscopía. Nosotros estamos trabajando para, eh, dentro del endoscopio normal, poder tener una luz diferente que nos mejora, en realidad estudia la autofluorescencia de las células. Lo que nos hace es diferenciar entre una célula tumoral o una célula residual. Entonces, mientras hacemos la endoscopía, esa luz diferente nos hace como si fuese un dibujo, un mapa, y lo podemos ver en vivo en ese momento con una respuesta inmediata a una pantalla que nos muestran colores diferentes en base a si hay células residuales, si hay células tumorales o si es solo cicatriz. Ese es uno de los resultados que estamos haciendo, de los estudios que estamos haciendo. Vamos a ver si dentro de un año, el próximo año, ya podemos tener algunos resultados endoscópicos. Por ahora tenemos solamente resultados en pacientes que fueron operados, entonces no tenemos resultados todavía con la colocación de esta luz dentro de un endoscopio, pero los resultados ex vivo son increíbles, son muy buenos. Después también tenemos un proyecto en el que estamos mejorando la resonancia, que es otra de las herramientas para identificar tumor residual o fibrosis, que es un problema de la resonancia, que no logra diferenciar muy bien entre estas dos cosas. Y la verdad que ahora haciendo nuevas imágenes de difusión, logramos, al menos ahora ex vivo, experimental, tener resultados muy prometedores para ver si podemos incluirlo. Ya vamos a empezar en enero a incluir en protocolos ya con pacientes, estos protocolos que logramos hacer en ex vivo, con imágenes nuevas. Y por último, lo que nosotros realmente queremos hacer, y creo que va a ser el futuro, no solo para Watch and Wait, sino para todo lo que es tratamiento personalizado, es identificar y tener una herramienta que nos deje predecir respuesta. Entonces ahora estamos trabajando con un modelo de predicción de respuesta que son unos avatar, que los llamamos así, son unos zebrafish, unos pececitos, en realidad son larvas de pececitos, en los que cuando un paciente es sometido a quimiorradio, antes de los tratamientos, endoscópicamente le tomamos muestra del tumor, se los inyectamos a los peces y ahí les damos el mismo tratamiento que le iríamos a dar al paciente y vemos si el paciente responde o no responde completamente a ese tratamiento. Y bueno, y con este modelo intentamos predecir respuesta para saber si un paciente ya sabemos que no va a predecir, que no va a responder, no sería un candidato para esto, y si responde por completo, tener la correlación con el paciente. Por ahora en esos tres estamos trabajando, claro que hay otros estudios, inteligencia artificial, imágenes, respuestas endoscópicas, con eh, introducir datos de radiomics y moleculares y todo. Así que, bueno, en el futuro estamos intentando mejorar esto. Muy bien, muchas gracias, Laura. Creemos que seguramente te vamos a ver otras veces acá con estos estudios cuando sean publicados. Muchas gracias, perdón por la hora. Creo que terminamos con casi 50 minutos, un montón de preguntas, mucha discusión. Te felicito una vez más por el PhD, te felicito por el trabajo, por la presentación. Y bueno, nada, agradecer a la presencia de todos que estuvieron presentes y preguntando y discutiendo y nos invitamos a la próxima reunión. Como hicimos esta reunión única de Latinoamérica y de la reunión ibérica por el tema de que sea muy cerca de Navidad y del Año Nuevo, el próximo tampoco vamos a tener de Latinoamérica porque es muy cerca del Año Nuevo, así que te vamos
vamos a hacer un combinado entre el Ibérico y Latinoamérica en el fin del mes, en enero, y esperamos cuando sea promocionado el tema y el trabajo que va a ser presentado. Muchas gracias una Perfecto. vez más. Buenas noches a todos y nos vemos a la próxima. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.